Vale. Pues mi presentación se llama, la charla que les iba a dar, se llama Buscando agujas en un pajar. Así que, como podéis imaginar, va de buscar pequeñas cosas en lugares muy grandes. Pero me voy a presentar primero, ¿vale? Y comentarles que, bueno, yo soy Jorge Pasán, soy investigador con un contrato de la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias y trabajo en la Universidad de La Laguna, en el laboratorio de materiales para análisis químicos, que está en el Departamento de Química de de la Facultad de Ciencias. Entonces, íbamos a buscar cosas pequeñitas en lugares grandes. Eso lo llamamos análisis. Tenemos que encontrar o saber cuánto hay de algo en otro algo. Por ejemplo, pues azúcar en un café o sal en una piscina. A lo que estamos buscando, nosotros lo llamamos analitos. Y puede ser azúcar, colorantes, contaminantes, pesticidas o crema solar, medicamentos. Y el otro algo, el lugar donde vamos a buscar, es la muestra. Esta muestra puede ser agua de mar, agua de los acuíferos, agua que bebemos, pero pueden también ser muestras más complejas y más cotidianas, como por ejemplo el colacao, ¿no? El café o el té, o incluso lo que llamamos fluidos biológicos, ¿vale? Como por ejemplo la saliva. Por ejemplo, en un caso podría ser interesante saber si hemos tomado un medicamento. Podríamos tomar una muestra de saliva y saber analizar si hay medicamentos en la saliva o no. Pero hacer esto es muy difícil. Bueno, pues es que la cuestión es que estas sustancias son peligrosas en pequeñas concentraciones. ¿Qué significa esto? Pues que hay muy poca cantidad en un gran volumen. Imaginemos, si añado una cucharadita de azúcar, que pueden ser unos 10 gramos de azúcar, en un vaso de agua, que serán unos 250 mililitros, la concentración, que es la medida de cuánta azúcar hay en el agua, es de 40 gramos por litro. Pero en este caso es muy sencillo, porque si yo pruebo un poco del agua, pues sabría si tiene azúcar o no, porque estaría dulce. En nuestros análisis intentamos saber si hay sustancias a unas concentraciones mucho más pequeñas, es decir, mucha menos cantidad, en lo que nosotros llamamos partes por millón, que son miligramos en un litro, partes por billón, un microgramo en un litro, o incluso partes por trillón, que es un nanogramo por litro. ¿Pero qué es esto de nanogramos y microgramos? Bueno, pues lo vamos a explicar con el mismo ejemplo anterior, la cucharada de azúcar. Una parte por millón sería la cantidad de azúcar que hay si yo añado la cucharadita de azúcar en una piscina. Vale, ahora ya no es tan sencillo saber si la piscina tiene azúcar o no, simplemente probando el agua. Pero esto no es lo máximo que podemos determinar. Una parte por billón sería añadir la cucharadita de azúcar en un tanque enorme de estos de petróleo que a veces hay, que vemos abajo en la refinería o que habéis visto cerca del aeropuerto. Es mucho más difícil saber si hay azúcar. Y una parte por trillón, imaginaos, es añadir una cucharada de azúcar en el agua que hay en un embalse. Bueno, pues nosotros vamos a intentar determinar si hay azúcar en el embalse o no, mediante un proceso, un procedimiento de análisis. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer para determinar cantidades tan pequeñas de azúcar en tan gran cantidad de agua? Bueno, pues utilizamos unos equipos que se llaman cromatógrafos, que son capaces de determinar pues, pequeñas concentraciones. Si hay una sustancia en muy poquita cantidad en una muestra de agua o de lo que sea. Pero para ayudarlos, ayudar a los cromatógrafos a que sean capaces de saber si hay azúcar o no, utilizamos unos dispositivos y unos materiales. Estos materiales son unos materiales muy interesantes. Son capaces de
atraer estas moléculas de azúcar, el azúcar que hay en el embalse, al material. Y el material lo absorbe, el azúcar. De tal forma que después, cuando yo me llevo ese material a analizarlo en el cromatógrafo, al cromatógrafo le resulta más sencillo saber si había azúcar o no en el embalse. Bueno, pues nuestra investigación eh, intenta encontrar nuevos y buenos materiales para hacer este tipo de análisis. ¿Qué materiales son capaces de atraer estas sustancias? Bueno, hay muchos tipos, ¿vale? A lo mejor suena el carbón activado. El carbón activado se usa mucho como filtro para el agua de beber, pero también pueden ser polímeros o grafenos o nanotubos de carbono. Otros materiales más complejos, como los líquidos iónicos, y unos que se llaman redes metalorgánicas. Pues son las redes metalorgánicas los materiales en los que yo investigo. Estas redes metalorgánicas son, que se llaman MOFs a veces, porque de sus siglas en inglés redes metalorgánicas se dicen Metal Organic Frameworks, son unas estructuras cristalinas y se construyen como si fueran un edificio, ¿vale? Con bloques. Y además son unos materiales muy porosos. Significa que pueden atrapar muchas cosas en su interior. Vamos a ir por partes. Primero, ¿sabéis qué son los cristales? ¿Sabéis dónde hay cristales? Sí, enseguida pensamos en ellos, ¿verdad? Vivimos rodeados por los cristales. Los cristales son los de las ventanas o un vaso de cristal. Pues no. Los cristales de las ventanas y los vasos de cristal no están hechos de cristales. Están hechos de vidrio. El vidrio no es cristalino. Entonces, ¿qué son los cristales? Bueno, los cristales es materia en la que los átomos que la conforman o las moléculas que la forman están ordenadas. Además, los cristales son reconocibles por su morfología, porque cuando los ves tienen unas formas poliédricas muy regulares. Por ejemplo, un copo de nieve. Un copo de nieve tiene una estructura muy regular, con un hexágono en el centro. O los cristales de sal, seguro que los habéis visto, son unos pequeños cubitos. O los cristales de azúcar, seguro que también los habéis visto. Si miras un cristal de azúcar separado de todos los demás, veréis que es un pequeño cubo chiquitín. Pero no solamente hay cristales en el azúcar o en el hielo, ¿vale? Los cristales nos rodean por completo. El aluminio de las ventanas es cristalino. La pintura de la pared también es cristalina. Son cristalinas las joyas, las piedras cristalinas. Las cáscaras de los huevos son cristalinas, están hechas de cristales de un material que se llama apatita. O el chocolate. El chocolate también es cristalino. En realidad, a veces es difícil saber qué es cristalino y qué es no. En general, las cosas que son biológicas suelen ser amorfas, suelen ser no cristalinas, y las cosas minerales, los objetos minerales suelen ser cristalinos. Por ejemplo, la madera no es cristalina, o tampoco el papel o los plásticos. Entonces, ¿por qué a las ventanas las llamamos cristales? Bueno, pues les voy a contar esta historia porque es muy interesante. Resulta que antiguamente las ventanas no se hacían con vidrio, sino que se hacían con un mineral que se llama selenita. Es un tipo de yeso que cuando lo troceas es semitransparente. Lo veis aquí. Y con estos trocitos de yeso se hacían las ventanas. Resulta que el yeso es un mineral y los griegos a los minerales los llamaban cristalos. De ahí viene el nombre cristal para este tipo de piezas que se componían en las ventanas. Y de ahí viene que nosotros llamemos a las piezas de vidrio de las ventanas cristales. Además, les había comentado que las redes metalorgánicas, aparte de ser cristalinas, se construyen como un edificio. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues veréis. Las redes metalorgánicas
se basan en dos tipos de ladrillos, unos nodos y unos conectores. Y son muy parecidas a como un juego de imanes, en los que tenemos las bolitas, que actúan como los nodos, y los palitos imantados, que actúan como conectores. Si os dais cuenta, podemos hacer multitud de estructuras diferentes con palitos y bolas. ¿Y de qué dependen las estructuras? Pues, si os fijáis bien, dependen de cuántos conectores de estos palitos están pegados en cada bolita. ¿Vale? A veces hay 6, a veces hay 3, 4. Cada tipo de conexión nos da una estructura diferente. Pues cubos, pirámides. Nosotros hacemos lo mismo, ¿vale? Vamos a intentar diseñar materiales en los que unimos unos nodos, que van a ser metales, con unos ligandos, unas moléculas orgánicas que van a unirlos. Dependiendo de cómo lo hagamos, pues vamos a tener diferentes tipos de estructuras. Esta que está formada por rectángulos o cubitos o líneas. En el caso, por ejemplo, de un cubito, aquí tenemos la estructura cristalina de ese material. Está formada por un metal, o en este caso 4 metales, en el nodo, que en este caso son de zinc, y un ligando orgánico que los une. De tal forma que construimos un cubito, y todo el espacio interior, esta bola amarilla, está vacía. Es decir, es un material que nos permite tener en su interior un gran espacio para que sea capaz de atrapar esas moléculas de azúcar. No perdamos la idea de que tenemos que determinar cuánta azúcar hay en el embalse. Además, estos tipos de materiales nos permiten lo que se llama versatilidad. Es decir, podemos cambiar el palito, que en el juego de los imanes no lo podemos cambiar, pero aquí sí, lo podemos cambiar. Y lo podemos hacer más grande, por ejemplo, y entonces tenemos un cubo más grande, así que tenemos mucho más espacio en su interior. O podemos añadirle otro tipo de moléculas que sean más atractivas para el azúcar, en nuestro caso, de tal forma que el azúcar quiera venir mucho con nuestro material. ¿Y cómo hacemos esto en el laboratorio? ¿Cómo somos capaces de hacer estas construcciones en el laboratorio? Bueno, pues en el laboratorio utilizamos unas técnicas de crecimiento de cristales que se llaman por reacción solvotermal. Es decir, ponemos en un reactor los ingredientes para cocinarlos. Los ingredientes serán, pues, el metal, lo que son las bolitas en nuestro juego de imanes, y un ligando orgánico, lo que son los palitos en nuestro juego de imanes. Eso lo añadimos en nuestro reactor o en este otro tipo de reactores y lo cerramos. Resulta que este tipo de síntesis necesita de alta temperatura y alta presión. Así que este reactor, que en este caso es de teflón, lo vamos a meter en este otro autoclave de acero, que resiste mucha presión y mucha temperatura. Así que lo cerramos bien y lo metemos en el horno y lo cocinamos durante 24 o 48 horas. Y al salir, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos cuando sacamos el reactor? Tenemos cristales. Los cristales pueden ser muy variados, dependen mucho del metal y de la estructura cristalina del compuesto, del material. En este caso, por ejemplo, tan bonito que es de color rojo es porque es un material de cobalto. En ocasiones los cristales son grandes. En este caso, por ejemplo, que el cristal de cobalto, hemos podido hacer la foto con un microscopio óptico. Pero generalmente los cristales que obtenemos son muy pequeños y no se ven individualmente a simple vista como uno ve los cristales de azúcar, sino que tiene que utilizar un microscopio para verlos. En el caso de que los cristales sean mucho más pequeñitos, utilizamos un microscopio electrónico, que es lo que hemos usado para obtener esta foto. En esta foto no se observa tan bien el poliedro, pero se ve un poquito el carácter hexagonal de los cristales. Pero los hay más bonitos. Así que aquí veis un octaedro perfecto de un material con simetría cúbica, también obtenido por un microscopio electrónico.
Y en este caso también vemos la simetría hexagonal del material en el que ha sucedido un proceso bastante complejo en el que se ha vaciado el interior. ¿Vale? Una vez que tenemos los materiales, bueno, pues como vimos antes, queremos que sean muy porosos, porque queremos que sean capaces de atrapar todo ese azúcar que hay en el embalse. Entonces, necesitamos que tengan grandes cavidades, grandes huecos en su interior. Como vimos anteriormente, estos huecos los podemos controlar. Podemos hacer que sean muy grandes, que quepan muchas moléculas en su interior. La molécula de azúcar es mucho más pequeñita que este ligando. Así que van a entrar muchas moléculas de azúcar aquí. De tal forma que podemos controlar cuán grande es la cavidad que tenemos. Además, somos capaces, utilizando una técnica que se llama difracción de rayos X, ya sé que suena un poco complejo, se utiliza una radiación, rayos X, que es como la luz, pero con mucha energía. Es la misma radiación que se utiliza cuando te hacen una radiografía para ver los huesos. Pues cuando aplicamos esa radiación a un cristal, como los que habéis visto, obtenemos unas imágenes de las que extraemos información, nos permite saber exactamente dónde están los átomos de nuestro cristal, de nuestra estructura. Pero no solo eso, sino que además si hemos conseguido que nuestro material absorba en su interior alguna molécula, podemos ser capaces de ver dónde está esa molécula en el interior. Y aquí lo veis, por ejemplo, en la parte derecha tenemos el material y aquí hay una molécula. Esta molécula de aquí es acetona. Está en el interior de los poros y hemos conseguido verla, saber dónde están sus átomos mediante difracción de rayos X, mediante esta técnica. Con esto sabemos que las moléculas de azúcar, las moléculas que queremos encontrar, se introducen en nuestro material. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues nuestros materiales ahora, una vez que sabemos que son capaces de atraer y de absorber las sustancias que estamos interesados en analizar, los incorporamos a dispositivos. En este caso, a unas fibras. Las fibras nos permitirán fácilmente determinar los contaminantes o los analitos en la muestra. Porque, bueno, en este caso simplemente será sumergir la fibra en el agua y será capaz de atrapar las moléculas de azúcar para después llevarla al cromatógrafo que nos dirá cuánta azúcar había en el embalse. ¿Y qué queremos nosotros saber con esto? Es decir, una vez que hacemos los materiales, ¿para qué los utilizamos? ¿Los utilizamos para algo? Bueno, pues sí. En concreto tenemos varios proyectos en marcha, pero uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el agua, con la calidad del agua. Resulta que cuando estas sustancias, cuando el agua tiene azúcar, muy poquita, el agua visualmente parece que está limpia. La cuestión es que si estos contaminantes, que no tendrá que ser azúcar, sino algo que sea peligroso para nosotros, están en muy pequeñas cantidades, no se va a ver, va a ser difícil de descubrir. Nosotros intentamos analizar el agua e intentar buscar estos contaminantes para saber si el agua realmente está limpia o si tiene productos, por ejemplo, pesticidas que puede haber de cuando se añaden a los huertos en la montaña y el agua que se filtra después, pues que va por las galerías y al final nos la bebemos, está realmente libre de este tipo de moléculas. O también, por ejemplo, cómo están las aguas de nuestras playas. Si os dais cuenta, en las playas pues nos ponemos crema solar o nos ponemos maquillaje o cualquier cosa. Y luego nos bañamos. Y mucha parte de esa crema solar acaba en el agua. En la crema solar tienen unos ingredientes que impiden que el sol nos haga daño. Pero esos ingredientes a veces no son tan buenos si nos los tomamos o si se permean a través de la piel. Entonces, estamos también viendo cómo está la calidad del agua alrededor de nuestras islas, analizando el agua de las diferentes playas de la costa
buscando este tipo de sustancias. Sustancias que provienen de cremas solares o también de jabones, de maquillajes que pueden acabar en el mar. Y nada, finalmente, contarles un poquito quiénes somos. Somos el Laboratorio de Materiales para Análisis Químicos, que la coordinadora es la profesora Verónica Pino, y bueno, somos un grupo grande que hacemos materiales, hacemos dispositivos y hacemos análisis. Y nada, pues agradecer a Caixa y a Cajas Canarias mi contrato y muchas gracias. Preguntas, lo que quieran.